Buenas tardes a todos, soy Miriam Roncero y os voy a presentar mi trabajo de investigación titulado El pecado mortal, la lucha por el voto femenino. Lo primero que me gustaría explicar es por qué he llamado a mi trabajo así, y es que Clara Campoamor escribió este libro, El voto femenino y yo, mi pecado mortal, en el que cuenta cómo vivió ella la experiencia durante la lucha del voto. Mis objetivos siempre estuvieron bastante claros y era hablar sobre un tema que me parece muy importante y al que considero que se le da muy poca importancia, sobre todo en las aulas. También indagar en ese proceso y conocer a las mujeres importantes que hicieron que la mujer pudiese tener el voto. La metodología que he utilizado han sido tanto fuentes primarias, entre las que destaco el diario de sesiones del Congreso y el libro de Clara Campoamor, así como fuentes secundarias, entre las que me gustaría destacar dos libros, el de Concha Fagoaga y el de Rosa María Capel. En mi trabajo hablo del contexto histórico desde 1868, ya que consideré importante ver cómo había sido esa evolución política de España, hasta llegar a la Segunda República. Primeramente, en 1868 se instaura el sexenio democrático. En este periodo se aprueba la Constitución de 1869, la más democrática hasta el momento, y también fue un periodo bastante inestable. Después, la restauración borbónica a manos de Cánovas del Castillo, donde vemos la implantación del sistema canovista, es decir, el turnismo de partidos, y también una crisis a comienzos del siglo XX. A continuación, la dictadura de Primo de Rivera, donde la mujer obtuvo el voto, pero únicamente de manera teórica, ya que no llegó a votar en las urnas. Y por último, el 14 de abril de 1931 se instaura la Segunda República Española. Y fue en este periodo en el que la mujer obtuvo el voto. También me gustaría destacar que en 1877, en 1907 y en 1908 hubo 3 intentos de aprobar el voto, todos ellos fallidos. Y si hablamos de Europa, destaco que Gran Bretaña dio el voto a la mujer en 1918 como recompensa por su gran labor durante la Primera Guerra Mundial. También me gustaría hablar de la situación de la mujer, y es que la mujer era inferior en todos los ámbitos. Carecía de derechos sociales y económicos, el varón era el cabeza de familia y la mujer necesitaba la aprobación del hombre para realizar una serie de trámites. Por lo tanto, la mujer estaba inscrita en el modelo de ángel del hogar. Actuaba únicamente como madre y esposa. Pasamos ya al proceso y con la instauración de la Segunda República el objetivo era crear una constitución. Para ello se creó una comisión constitucional y entre sus miembros estuvo Clara Campoamor. Desde ese momento hasta el final defendió el voto. Los días elegidos para el debate del artículo 34 fueron el 30 de septiembre y el 1 de octubre. El 30 de septiembre había dos objetivos. Por un lado, fijar la edad electoral, que se fijó finalmente en 23 años, y por otro lado, aprobar el sufragio femenino. En la Cámara había dos grupos. Por un lado, los partidarios del sufragio, que incluía a los socialistas, los partidos de derecha y a Clara Campoamor. Cada uno de ellos defendió el voto por diferentes motivos. Los socialistas, por ejemplo, habían defendido el voto desde años atrás, por lo tanto, era algo que tenían que hacer. Los partidos de derecha defendían el voto porque pensaban que si la mujer votaba, al estar íntimamente relacionada con la Iglesia, podrían ganar a la izquierda. Y por último, Clara Campoamor en defensa de sus ideales. Y por otro lado, los partidos que estaban en contra del sufragio, que eran radicales, radicalsocialistas y Acción Republicana. Todos ellos pedían el aplazamiento del voto porque pensaban que si la mujer votaba, la República correría peligro. Este día tuvimos la enmienda de Guerra del Río.
que propuso cambiar la redacción del artículo 34, quedando: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los derechos electorales que determinen las leyes. Esto dejaba una posibilidad de implantar un sufragio diferenciado por el sexo, pero que aún así cumplía con el objetivo constitucional de dotar a la mujer del voto. Contestó Clara Campoamor y dijo que se estaba dando una contradicción, ya que días antes se había aprobado el artículo 25, que decía que el sexo no podía ser un privilegio jurídico. Finalmente, esta enmienda fue rechazada con 153 votos en contra y 93 a favor. Pasamos al 1 de octubre y, en palabras de Clara Campoamor, el 1 de octubre fue el gran día del histerismo masculino, dentro y fuera del Parlamento. Este día tuvimos el enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent, ambas mujeres feministas que defendían la igualdad. Sin embargo, Victoria Kent habló en línea con su partido, el Radical Socialista, que pedía el aplazamiento del voto. No porque pensase que la mujer no estuviese preparada para votar, sino porque pensaba que la República correría peligro. Por lo tanto, Victoria Kent renunció a un ideal por el bien de la República. Contestó Clara Campoamor y en su discurso intentó rebatir los argumentos que habían dado los diputados en contra del voto, entre los que me gustaría destacar 3. El primero, frente al analfabetismo femenino que defendían estos diputados, dio unos datos y unas estadísticas bastante fiables en la que lo desmentía. En segundo lugar, frente al desinterés político femenino, se acordó de que la mujer había participado activamente en múltiples manifestaciones políticas. Y por último, frente a la inferioridad biológica, dijo que esto se trataba principalmente a una construcción social del patriarcado que había hecho creer a la mujer que era inferior al hombre. Una vez acabado este enfrentamiento, tuvimos otros discursos, tanto en contra como el de Guerra del Río, del Partido Radical y del que hemos hablado anteriormente, como a favor, entre los que me gustaría destacar a Ovejero, del Partido Socialista, a Castrovido, de Acción Republicana, que habló a título personal, ya que pensaba lo contrario a su partido, y por último a Companys, de Esquerra Republicana. En sus discursos podemos ver que sí que aceptaron que la República podría correr peligro, pero que era mejor perder unos escaños y que la mujer fuese educada y así que avanzar en la sociedad. Una vez terminado el debate, se produjo la votación y me gustaría contar una pequeña anécdota que cuenta Clara en su libro. Cuando ella se levantó para decir que iba a votar a favor, la tribuna la abucheó. Ella se quedó sorprendida y al final dijeron que es que se pensaban que la que se había levantado era Victoria Kent. Una vez todos los diputados votaron, la votación quedó con 161 votos a favor y 121 votos en contra. El sufragio femenino había sido aprobado en España. A algunos no le gustó, como por ejemplo a Indalecio Prieto, del Partido Socialista, que lo calificó como una puñalada trapera a la República. Aún así, España se convirtió en el primer país latino en dotar de derechos, de la igualdad de derechos tanto a hombres como a mujeres. Una vez concedido el voto a la mujer, había que ver qué pensaban ellas y las podemos dividir en 3 grupos. El primer grupo era el más minoritario y estaba compuesto por las mujeres intelectuales. Ellas sabían lo que esta concesión suponía y además pensaban que era un derecho que la República les debía, ya que creían en la igualdad. El segundo grupo son las mujeres de clase media y alta. Ellas se tomaron el voto como la oportunidad de volver a instaurar la monarquía en España. Por lo tanto, en las semanas previas a las elecciones de 1933 van a trabajar duramente para traer ese voto femenino. Y ya por último, el tercer grupo era el más numeroso. Estaba formado por las mujeres trabajadoras, hijas y esposas de obreros.
ellas no sabían lo que el voto significaba. Su único objetivo era sacar a sus familias adelante y realmente les importaba poco que la mujer hubiese conseguido el voto. En las elecciones de 1933 salió victoriosa la derecha y la izquierda le echó las culpas tanto a Clara Campoamor como a la mujer de esos resultados. Sin embargo, se vio que esto no había sido así, ya que en las elecciones de 1936 salió victoriosa la izquierda. Por lo tanto, ¿a qué se debió este cambio de tendencia? Principalmente a la situación política que se estaba dando en España. Afectó por igual tanto a hombres como a mujeres en su voto. Posteriormente llegó la Guerra Civil y con ella el régimen franquista. Aquí la mujer perdió todos los derechos por los que había luchado durante todo este siglo XX. Pero con la Constitución de 1978 y el fin del régimen franquista, la aprobación del voto, del sufragio femenino en esta Constitución no se dudó. Por lo tanto, se ve que había habido un gran avance en la sociedad. Y ya por último, decir que esta lucha debe de estar presente y ser recordada por todas y todos, así como el papel de Clara Campoamor, a quien considero que fue el motor de esta lucha. Y ya, pues para finalizar, agradecer al Instituto por darme esta oportunidad de investigar sobre un tema que realmente me apasiona. También a Miriam, pero sobre todo a Sandra, que he aprendido un montón contigo y solo tengo palabras de agradecimiento. Y ya pues a mi familia y a mis amigas, que sin ellas pues yo hoy no estaría aquí. Muy bien, Miriam. Bueno, es un trabajo que yo creo que es más extenso de lo que tú nos has comentado aquí, muchísimo más extenso y muy interesante. Yo lo recomiendo fervientemente que lo podáis leer, pero es imposible en un ejercicio como este poder contarlo todo en 15 minutos. Creo que ha sido concisa, ha sido realmente a los puntos fundamentales. El debate yo creo que te has centrado bastante, yo creo que era el momento, digamos, más importante, ¿no? Y aunque hay muchos más matices por medio, ¿no? Y muchas más mujeres también por medio, pues creo que nos lo has centrado bastante bien. Por lo tanto, te doy en ese sentido la enhorabuena. Quiero pasar, antes de nada, a mis compañeros por si quieren hacerte alguna observación. Bueno, yo primero, enhorabuena por cómo la has planteado. Y yo te quería hacer una pregunta, aunque yo me imagino la respuesta que me vas a dar. A mí me ha gustado muchísimo de tu trabajo cómo has planteado pues una especie de debate entre ética y política. Y está muy bien planteado en esa dualidad entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Las dos son feministas, las dos defienden evidentemente la igualdad, ¿no? Pero claro, hay una, lo que tú dices, que se impone sus ideales. Ella es consciente, y además lo manifiestas en tu trabajo, que darle el voto a la mujer podía ser contraproducente para la República porque podía estar más influida por la Iglesia, por las fuerzas conservadoras, y de hecho lo has manifestado muy bien, ¿no? Como las fuerzas monárquicas incluso decían que podía ser la oportunidad, ¿no? Y Victoria Kent, que defendiendo ese voto decía, bueno, pues igual es mejor esperar más adelante, etcétera, ¿no? Yo es un debate que también me planteo muchas veces, ¿no? Entonces, si hay que primar los ideales, aunque tú pienses que en ese momento aplicar una medida que tú crees que es justa puede ser contraproducente a corto plazo o, pues a lo mejor, capear el temporal y se puede aplicar incluso ahora mismo, ¿no? Entonces, ese debate entre ética y política. Entonces, me gustaría conocer tu valoración, ¿no? Aunque me imagino, ya te digo que me imagino cuál es la respuesta. En esa tesitura, ¿tú ética o política? Porque yo no lo tengo claro, ¿eh? Es decir, después hemos visto que al final lo que ellos temían no se produjo. Las primeras mujeres que votaron, que fueron las catalanas en el 32, votaron izquierdas. Luego se votó derecha y luego se votó izquierda. Luego este debate, al final no influyó, ¿no? Pero yo sí que me pongo en aquel momento y hubiera tenido mis dudas.
A ver, yo creo que la posición de Clara Campoamor era una posición muy complicada, porque además tenía encima a su propio partido que opinaba lo contrario que ella y en ese sentido me parece una mujer muy fuerte que se supo estar centrada en lo que realmente le importaba, que era lo que ella pensaba y sus ideales y luchar por todas las que no podían estar allí, no podían dar voz. Entonces yo impondría más mis ideales, aunque creo que es súper complicado y el papel de Victoria creo que también es muy complicado porque renunciar a un ideal tampoco debe de ser fácil. Pero yo creo que me mantendría en mis ideales por mí y por las que vienen detrás. Que vienen. Es lo que me esperaba, ¿eh? Bueno, primero felicidades, Miriam, porque Gracias. Me parece que es un gran trabajo y como dice Servando, no solamente esta presentación, sino que es verdad que es un placer leer el trabajo, tener esa posibilidad. Bueno, podrías estar aquí mucho tiempo porque me parece que surgen muchas ideas, ¿no? Para debatir, como dice Servando, bueno, no hay tiempo, pero sí, una cosa que sí me gustaría destacar del trabajo, un poco en línea con lo que ha comentado Servando, es que has sido capaz de plantear al lector de tu trabajo, fíjate, digo al lector, ni siquiera a la persona que está aquí, las contradicciones de la República, ¿no? Normalmente cuando hablamos de República en este país siempre es, bueno, pues son como dos bloques, ¿no? Ya sabemos que aquí en España pues eres blanco o negro y me parece muy interesante pues ese debate interno dentro de la República y que seas capaz de haberlo manifestado en tu trabajo, porque no siempre es fácil cuando hacemos un trabajo que nos sale de dentro, ¿verdad, Miriam? Porque este sale de dentro y un poco intentamos poner siempre de manifiesto nuestras ideas y, sin embargo, has sido capaz de ver el tema alejándote un poco, ¿no? Y por esa parte te felicito. Gracias. Te haría un montón de preguntas, pero al inicio del trabajo, de la exposición, hace referencia a que esto sería algo que se debería de explicar en las aulas. Claro, aquí estamos el profesorado, ¿no? Yo te quiero preguntar, luego te hago otra pregunta un poco sobre el tema, trayéndolo al presente, pero ¿tú tienes la sensación de que el sistema educativo te está robando parte de la historia o sea, entre comillas, te estamos robando parte, bueno, y sin entre comillas, ¿crees que te estamos robando parte de la historia? Sí, yo creo que sí, porque siempre yo que soy del bachillerato de sociales, en historia del arte, por ejemplo, o en historia, todo lo que se ven son hombres y hombres dominantes y que ellos eran los que movían a España por toda la política y realmente no, realmente también hubo mujeres importantes, como por ejemplo, que lo hemos dado ahora hace poco, el caso de Juana la Loca, que no es Juana la Loca, la llamaban loca porque ella sabía y tenía conocimientos y había estudiado, por lo tanto eso no beneficiaba ni a nadie de que una mujer tomase las riendas, por lo tanto como que la tomaron como loca. Entonces, yo creo que sí, que deberían de cambiar muchas cosas y a lo mejor plantear el temario de otra manera, porque yo no me creo que en tantos siglos de historia no haya habido mujeres que hayan hecho cosas importantes. Y luego, bueno, tenía más o menos claro lo que también como se lo que me va a responder. Y luego, simplemente un poco para cerrar. Hemos visto que la mujer, en el momento en el que tiene ya la posibilidad de votar, bueno, se le culpabiliza, ¿no? De derrotas, ¿no? Aunque se demuestra que no, y tú lo demuestras en tu trabajo. ¿Tú crees que eso sigue pasando en la actualidad? Por ejemplo, un tema como el que hemos vivido ahora de la pandemia, donde rápidamente se produjo una, digamos, responsabilidad, criminalización, llámalo X, del papel del feminismo con la manifestación famosa del 8M. ¿Tú crees que hemos superado realmente, más allá de que evidentemente puede votar la mujer, pero crees que todavía existe ese tipo de...? Sí, o sea, hemos avanzado muchísimo y es eso, en 1931 la mujer y el hombre tenían igualdad de derechos, pero si lo pasamos a la realidad, que es lo que verdaderamente importa, no, la mujer no es igual al hombre y es por lo que estamos luchando todas y todos también. Y creo que sí, que se le echa las culpas por cosas que, como se ve demostrado, luego no son ellas las que tienen la culpa, pero como es la débil, es lo que la sociedad hace ver, que la mujer es la débil, pues es mejor echarle a ella la culpa sin tenerla. Vale, muchas gracias. Yo ya para acabar, cogiendo el guante que tú has lanzado antes, yo creo que ya el centro, además este centro, ¿no?, que se caracteriza por, tenemos una comisión de igualdad, creo que es el momento del año que viene, ya hubo un trabajo el año pasado de Natalia, este año hemos tenido 2,
para el año que viene hay 3, yo creo que ya igual esa editorial puede lanzar el primer volumen de estudios feministas o con perspectiva de género del Instituto Las Musas. Pues, Enhorabuena, Miriam. Gracias. Bueno, pues yo no sé lo que vas a responder a lo que te voy a preguntar yo. Entonces, yo de todas maneras te lo pregunto, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Es verdad que este país siempre llegamos tarde a todo, ¿vale? O muchas veces llegamos tarde a muchas cosas, ¿no? En el tema del sufragismo, por ejemplo, bueno, pues el movimiento sufragista había sido muy fuerte y muy impactante en otros países, especialmente en Inglaterra, por ejemplo, que habían abierto bastante el camino, ¿no? Y habían conseguido incluso el voto antes, ¿no? Sin embargo, no sé hasta qué punto el valor, a ver, quiero poner en valor, ¿vale? La figura de Clara Campoamor, porque no sé hasta qué punto ella estaba muy por encima, ¿no? Con sus ideales, ¿no? Incluso de la propia sociedad, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que realmente ese debate estaba en la calle, ¿no? Es decir, como en otros países, por ejemplo, es decir, ¿con cuántos realmente apoyos? Porque está claro que incluso en su propio partido no lo estaban, de hecho se fue del partido, ¿no? Se fue a otro partido, ¿no? Y creo que incluso eso ha quedado muy estigmatizado en la propia imagen de Clara Campoamor, ¿no? Que incluso desde la izquierda no se la margina siempre, ¿no? No se la recupera como alguien de los suyos, sino como, bueno, etcétera. No quiero entrar en ello tampoco. Quiero simplemente preguntarte eso, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que ella luchó mucho contra, digamos, el contexto, ¿no? Es decir, ¿con qué apoyos crees tú que contaba, además de con su propio coraje? A ver, en mi trabajo, pues como aquí no podía contar todo, pero en mi trabajo sí que trato mucho cómo surge ese movimiento sufragista en España, que realmente llegó bastante tarde y tampoco fue algo muy sonado, porque, por ejemplo, la prensa no le daba mucha voz. Pero, sin embargo, pues un montón de mujeres, por ejemplo, ahora se me ocurre como Carmen Burgos, también lucharon y se crearon bastantes asociaciones y revistas feministas, desde las que, sobre todo en la calle, pues se repartía publicidad y se intentaba que la cosa continuase moviéndose. Pero sí que es verdad, en el Congreso, Clara estaba sola, y en la calle pues también se podría decir que estaba sola, porque si lo comparamos con Gran Bretaña, es que aquí el movimiento sufragista fue una 10ª parte. Por lo tanto, creo que Clara es que fue una mujer muy fuerte, y creo que eso se ve en el trabajo de que estaba sola. Que sí que había, por ejemplo, la ANME y la UME, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que sí que trabajó mucho, pero realmente luego eso no se expandía. Por lo tanto, sí, estaba un poco sola. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta desde el público o desde casa. ¿Sí? Yo tengo una duda, que es si esta lucha por parte de Clara le venía de familia, como de haberlo visto, o era cosa suya. No, No hubiese mamado en casa. era cosa suya, porque ella cuando tenía 10 años, cuando por ahí tuvo que dejar de estudiar, porque tenía que sacar adelante a su familia, se quedó sin padre muy joven y por lo tanto tuvo que dejar de estudiar, y fue ya más adelante cuando decidió meterse a bachillerato y decidió luego ir a la universidad y convertirse en abogada, y ya empezó a moverse en ese mundo. Se metió en el liceo un club, que era un club eso de mujeres, y pues de ahí ya pues los caminos de la vida le llevaron a defender el voto, pero no era algo que su familia le hubiese inculcado. Entonces, ¿por qué eran tan fuertes sus ideales? Porque eran 100% propios. Sí, eso es. Muy bien. ¿Sí? ¿Crees que el feminismo tendría que estar asociado con la política? Por ejemplo, que el feminismo ahora, por ejemplo, que está asociado más con la izquierda y todo eso. No, yo creo que el feminista tiene que ser una persona que vote a partidos de derechas y una persona que vote a partidos de izquierdas, sea hombre, sea mujer. Creo que el feminismo es algo que todos deberíamos de apoyar, porque al fin y al cabo pues estaría muy bien que en la sociedad el hombre y la mujer fuesen igual y tuviesen igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Por lo tanto, da igual tu ideología política, yo creo que sí que es importante que todo el mundo
sea feminista. Bien, pues... Desde casa pregunta Sí. Félix Bellido. ¿Crees que es necesaria la nueva Clara Campoamor en estos tiempos? A ver, ahora ya hay mucha gente que se piensa que está todo hecho, ¿no? Si ya legalmente somos iguales, pero realmente en la calle no. Y por lo tanto, no creo que sea necesaria una figura, sino que haya muchas figuras y muchas referentes que luchen. Y las hay, pero tampoco se las está dando voz. Y por lo tanto, yo creo que una figura no es suficiente, que debe de haber muchos movimientos y muchas mujeres y también hombres que luchen todos los días por intentar avanzar en la sociedad. Lo que has dicho de Clara Campoamor, yo no he entendido muy bien si ella formaba parte de la diputada o estaba... Sí. No entiendo muy bien si ella era diputada, ¿por qué las mujeres no podían votar? Pero sí ser parte del gobierno. Era diputada porque en las elecciones de 1931 la mujer no podía votar, pero sí que podía ser elegida. Esto también lo cuento en el trabajo, pero no me daba para más tiempo. Pero en esas elecciones de 1931 la mujer sí que podía ser elegida. Y en el Parlamento solo salieron 3 mujeres, que fueron Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken, pero que no trato mucho sobre ella porque llegó más tarde y no estuvo presente en el debate, por lo tanto la he dejado un poco más apartada. Bien. ¿Alguno desde casa quiere intervenir? Si se puede intervenir para decir que es un orgullo escucharla hablar de feminismo, sí. ¡Ay, joder! ¡Gracias! Bien, pues concluimos aquí. Muchísimas gracias, Miriam. Nos ha encantado tu exposición y creo que podemos tener este debate por mucho tiempo, pero siempre con un carácter positivo. Se aprende mucho. Hemos aprendido mucho también contigo, cómo lo has expuesto de corazón, que es como se tienen que exponer las cosas cuando se tienen en el corazón. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno.